Bueno, entonces, primero que todo, tienen que pensar que es el intervalo 0,5. El intervalo 0,5, vamos a empezar desde acá. El intervalo 0,5 mucho misterio no tiene. Pero vamos a tomar una unidad medio grande. No muy grande, a ver. Si no, no me va a dar. Una unidad así. Voy a tener que ir para arriba, o sea que vamos a bajar. Entonces, supongamos que esto vale 1. Bueno, acá tenemos el intervalo 0,5. Entonces, 5, acuérdense que pi es aproximadamente 3,14. 2pi, por lo tanto, es aproximadamente 6,28. ¿Está bien? O sea que 5, que está en el medio de estos dos, que está acá, es un número que en grados es más chico que 2pi. En grados, perdón, en medida de ángulos es más chico que 2pi. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pensar en múltiplos de pi. Entonces, harían una cuenta. 6,28 se corresponde con 2pi. 5 se corresponde con 2pi por 5 sobre 6,28. ¿Alguno de ustedes me hace esta cuenta? Y la dejamos en fracción. Esto sería 1 sobre 3,14. Entonces, en realidad, quiero que me digan cuánto es 5 sobre 3,14 dicho en fracción. Entonces, lo que pueden hacer, esa cuenta sería pi por 5 sobre 3,14, ¿no? Si corro la coma, 2 lugares abajo, le agrego 2 ceros arriba. Multiplico por 100 arriba y abajo, para correr la coma. ¿Están siguiendo? Sí, profe, estamos haciendo el cálculo ahora en la... Bueno, entonces ahora yo ya te puse lo que tenés que simplificar. Entonces, Abajo es 3,14. por 2, o sea que esto te va a dar 2,50. Y el de abajo es divisible por 2. ¿Qué te da? 3,14 dividido 2. Todo eso... Ahí es 3,14 lo de abajo, ¿no? Bueno, pero ya lo cambié. Ya, para no tener fracción. Ah, lo dejaste. Ah, 319. 3,14 dividido 2, ¿qué te da? 157. 157. O sea que acá sonamos entre paréntesis de que no puedo dividir. Esto es divisible por 5 y por 2 nada más. Y esto no es divisible ni por 5 ni por 2. O sea que 5, el número 5, en radianes, es 250 sobre 157. ¿Te dio lo mismo? Sí. Nico. Facundo, ¿te dio lo mismo? Sí, sí, ahora hay que hacer pi por 250 dividido 157, ¿no? Y pero eso te va a quedar así, porque no tiene factores primos en común. Este número, lo único que lo divide, digamos, lo divide el 25, lo divide el 5, lo divide en varios, lo divide en 10. Pero los factores primos que tiene este número son 2 y 5, y no tiene nada más.
como factores Claro, primos. queda un número Y coma, queda 5, esto, coma queda 6. 250 sobre 157. Este número, Claro, queda como está. si lo pienso en cuántos radianes son, o en cuántos múltiplos de pi son 250 sobre 157 por pi aproximadamente. ¿Mm? No, hay algo mal. ¿Qué es lo que dice mal? Ah, no, está bien. Está bien, no dije nada. No dije nada. No, está bien, profe. Se No hace, sé que está bien, pero yo pensé mal yo. Bueno, da 5 clavado. entonces acá, supongamos que tenemos 1, 2, 3, es 14, vamos a hacer una buena. Esta unidad está bien. 2, 3, 4, 5. Bueno, acá tenemos 2, 3 y un poquito más. Tenemos 314. Eso se corresponde con pi. ¿Bien? Aproximadamente eso es pi. Bueno, si eso es pi, ahora hay que hacer la cuarta parte de pi, la mitad de esto. Pi sobre 2. ¿Bien? Pi sobre 2 va a ser ¿cuánto? 1,57, ¿no? Acá tienen pi sobre 2. Es aproximadamente 1,57. La mitad de 1,57 es 0,70 y pico. Eso va a ser pi sobre 4. ¿Por qué me estoy preocupando por esos valores? Y bueno, porque nosotros sabemos algunas cosas del coseno, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 4? Raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? Piensen en el dibujito. ¿Bien? Bueno, piensen en una circunferencia. Ustedes me creen que es una circunferencia. Pi sobre 2 es acá. ¿Se acuerdan que si uno tiene un punto P que realiza el ángulo, ¿no? Cualquiera que realice el ángulo, el seno es y sobre x y el coseno es x sobre el radio. ¿Bien? El seno es y sobre el radio, el coseno es x sobre el radio. O sea, que ¿cuánto vale la abscisa de este punto? Si estoy en 90, el punto que me realiza el ángulo es este. ¿Cuánto vale la abscisa de este punto? ¿Cuánto vale la abscisa? ¿Qué les pasa con el micrófono que no contestan? Si el punto está sobre el eje Y, ¿cuánto vale la abscisa? ¿Cuánto vale la X? 0. La abscisa vale 0. Este punto es el 0, 1 si quieren. ¿No? Entonces el Se coseno... corta, profe, acá. Debe ser el internet. ¿A usted le anda bien? A mí me anda bien. No debe ser el internet acá del instituto. Bien, entonces el coseno de pi sobre 2 vale 0. El coseno, por ejemplo, de pi. ¿Qué pasa con el coseno de pi? Pi está acá. Es decir, tengo que recorrer todo este ángulo. El punto que realiza la distancia es ese. ¿Cuánto vale la cosa en este lugar? La abscisa, y vale menos r. Si estoy en una circunferencia de radio r, la abscisa de p es menos r. Entonces, el coseno va a ser menos r sobre r. Es decir, vale menos 1. ¿Está bien? Entonces, en pi vale menos 1 el coseno. Ahora, 3 medios de pi, ¿es más chico o más grande que este número? Que 5.
Pregunto. 3 medios de pi comparado, quiero que me lo comparen, con 250 pi sobre 157. ¿Cómo saben qué fracción es más grande? Es decir, si ustedes... ¿Es más grande a 250 pi? Que uno tiene A sobre B y lo va a comparar con C sobre D, A por D, si es menor que B por C, entonces tenemos esta... Es más chico, profe. Entonces, ¿quién es más chico? ¿3 medios o 200? 3 medios de pi es más chico. 3 medios es más chico, ¿no es cierto? Entonces, 3 medios de pi lo vamos a tener. Si esto es pi sobre 2, ¿bien? A pi le voy a sumar pi sobre 2 y me queda acá. Entonces 3 medios de pi está ahí. Está antes que el número 5. Bien. ¿Y cuánto vale el coseno de 3 medios de pi? Vamos a hacer de nuevo el dibujito. Si ustedes tienen la circunferencia y tienen que recorrer 3 medios de pi, están en este punto. 0,996. 0 es. Esta es 0. Y la ordenada es el radio. O sea que 0 sobre r. El coseno de 3 medios es 0. ¿Por qué te digo otra cosa? ¿Qué hiciste? No, hice la calculadora, pero me tiró eso, no sé por qué. No, se equivocó la calculadora. Coseno de 3 medios. 3 medios es 270 grados. Sí. Poné coseno de 270 grados. No sé en qué la tenés la calculadora. No, tengo una calculadora científica de las viejas, pero... No, pero eso no tiene nada que ver. Te digo que el coseno vale así desde que... prácticamente desde que... Sí, yo sé, debo estar escribiendo algo mal. Bueno, entonces esto es 0, ¿no? ¿Lo ves en el dibujo o no? ¿Lo ves en el dibujo o no lo ves? Que tiene que ser 0. Sí. Bueno. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora entonces, ¿pero qué tenemos acá para dibujar? Vamos a dibujar la T, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Juan? Para dibujar T de X, yo tengo que multiplicar por 5 los valores que tengo acá. Entonces, T de pi sobre 4 va a ser 5 por raíz de 2 sobre 2. T de pi sobre 2 va a ser 0, porque 5 por 0. T de pi va a ser menos 5. T de 3 medios de pi va a ser 0. ¿Sí? Es decir, que la función coseno se te va a estirar en 5. Acuérdense que la función coseno andaba entre 1 y menos 1, nada más, ¿no? Pero ahora, si acá tienen el 1 y acá tienen el menos 1, la función seno o coseno andaba adentro de este intervalo. Ahora, lo que pasa es que la tenemos multiplicada por 5. Entonces, un valor que yo no di fue coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Entonces, 1 por 5 va a ser 5. Entonces, para 0 vale 1, 2, 4, 5. Por eso dije que tenía que bajarme. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para 0 vale 5. Supongamos, para pi sobre 4, aproximadamente, ¿cuánto es 5 por raíz de 2 sobre 2? ¿Qué número aproximado le da eso? 5 por raíz de 2 sobre 2. Hagan el cálculo con la calculadora. Va a salir aproximado, que para dibujo se les permite un aproximar. Entonces, ¿cuánto? Promedio 3,5, 3.
35. Bueno, Sí. 3,5. Con 3,5 ya estamos de acuerdo. 1, 2, 3, 4. va a quedar acá. Ahora dividido. ¿Sí? Para pi sobre 2, ¿qué le pasa? Para pi sobre 2, ¿qué dijimos? Que vale 0. ¿Está bien? Entonces, la función va a venir así. Hacemos un poco de trampa porque sabemos que es un coseno, entonces es una curvita. ¿Está bien? ¿Qué pasa para pi? Para pi vale menos 5. Entonces acá abajo, por acá tendrán el menos 5. Esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por acá tendrán el menos 5. Y eso es lo que vale en pi. Entonces la curva va a ser va a estilizar o qué sé yo, desfigurar el coseno. Y entonces ahora tiene que subir, ¿se dan cuenta? Hasta acá, hasta 3 medios de pi. El 3 medios de pi vale 0 y acá va a seguir creciendo un poco. Y bueno, ¿ustedes qué es lo que pueden hacer? Pensar cuánto valdría en 2 pi. En 2 pi volvería a valer 5. ¿Para qué? No llegan ustedes a 2 pi, pero no importa, pero para tener un redondeo de cómo viene la curva. Entonces la curva es esto. ¿Sí o no? Juan, ¿te convenciste o no? Bueno, ¿y los demás? Confundido un poco con el pi, pero ya. ¿Eh? Confundido con el pi, pero ya está, ya lo entendía. Pi es un número. Eso es lo que tenés que entender. Pi es un número. Pi es el número irracional aproximadamente cuando uno va a dibujar con 314 te sirve. Para dibujo te sirve el 314. ¿Está bien? Entonces, eso es... Entonces, el número 5 también se puede escribir usando el pi. ¿Está bien? Entonces, por eso yo dije, bueno, hagamos una regla de 3 simples. Todos sabemos que, por ejemplo, qué sé yo, que pi se corresponde con 314. Entonces, bueno, el número 5, ¿qué va a pasar? Y bueno, hay que hacer la cuenta y entonces una regla de 3 simples te da más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque todo es aproximado, porque el pi es lo que estoy teniendo aproximado. Entonces el número 5 es aproximadamente igual a 250 sobre 157 veces pi. Eso es lo que hay que darse cuenta. ¿Está bien? Y después, ahí tenemos dibujado el intervalo. Ahora hay que calcular, hay que valorar esta función. Es decir, darle valores a x entre 0 y 5. Entonces le di valores a x entre 0 y 5 y algunos valores que ustedes conocen, el seno y el coseno de memoria, o lo tendrían que conocer. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces ahora, fíjense que cómo se deformó la curva que era el coseno de x, ¿no? El coseno de x andaba entre menos 1 y 1, pero ahora como la he multiplicado por 5, entonces anda entre menos 5 y 5. ¿Sí? ¿Entendido eso? Y ahora sí, profe. ¿Quedó claro? Medio que te un poco mareado cuando. No me ahora sí. Entonces, el valor absoluto se puede interpretar si yo pienso de a cuánto dista el número menos 3 del 0, del origen de la recta. Bueno, eso va a distar en 3, son 3 unidades la distancia. No quiere decir que la abscisa de este punto sea menos 3, sino que la distancia es 3. Entonces, muchas veces decimos que el valor absoluto de un número es la distancia que hay de ese número al origen. Si yo tengo el número 2, ¿en cuánto está de distancia del origen? En 2. Bueno, entonces el 2 coincide con el valor absoluto de 2. El valor absoluto de menos 3 tiene 3 de distancia con el origen.
Esto que uno define en los enteros se generaliza para los números reales. De la misma manera. Entonces, si acá tengo un número real negativo, A, el valor absoluto de A va a ser el opuesto de A, porque acuérdense que el valor absoluto siempre es positivo, por definición, y y una de las mejores interpretaciones es pensar que el valor absoluto es la distancia que hay del punto al origen. Entonces, ustedes saben que la distancia siempre es positiva. Bueno, dicho eso, entonces uno puede pensar lo siguiente. Dado un número cualquiera X que sea un número real, el valor absoluto de X, ¿cuántos resultados tiene? El valor absoluto. Infinito positivo. Infinito. Dado un X real. Yo doy un X, 4. ¿Cuántos valores absolutos tiene el 4? 1. Uno solo. 4. O sea que el valor absoluto es una función. Dado el X, valor absoluto de X es único. El valor absoluto se define de esta manera. El valor absoluto de X es X si X es mayor o igual que 0. O el opuesto de X si X es menor que 0. Y esa es la definición. O sea que como el valor absoluto es único, efectivamente el valor absoluto es una función. Y ahora vamos a mirar cómo la dibujamos. Entonces, siempre va a dar positivo. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, valor absoluto de 0, ¿qué pasa? Valor absoluto de 0, ¿qué les da? ¿Qué les pasa, chicos? ¿Cómo? Valor absoluto de 0, ¿qué les da? 0. 0. Ustedes miren lo siguiente. Les va a resultar más fácil. Esta función, valor absoluto, es una función partida. ¿Por qué yo digo que es una función partida? Porque dice que vale X si X es mayor o igual que 0. Es decir, podríamos decir Y igual X si X es mayor o igual que 0. ¿Y qué representa? Es una B la gráfica, ¿no? ¿Y qué representa Y igual X? Que Y es igual a X. Bueno, ¿y qué representa Va a tomar eso el mismo valor. geométricamente? Geométricamente, ¿qué es? Es una recta. Una recta. Una recta. ¿De qué pendiente? X. No, 1. De pendiente 1. ¿Y cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? 90 grados. ¿No? No. 90 grados, la mitad. 45 grados. 45 grados. O sea que es esta recta. ¿Está bien? Para X mayor Claro. que 0 igual X. Si acá yo pongo menos X, para X menor que 0, esto lo escribiría como Y igual menos X para X menor que 0. ¿Y qué representa esto? Y es la, digamos, la traspuesta de La traspuesta. Y igual a X. De Y igual a X. ¿A qué quisiste decir con la traspuesta? Es la que está, por ello me confundo los nombres, pero es la que está en espejo de Y igual a X. Bueno, entonces, ¿cuál es la pendiente? -1 en la pendiente. La pendiente es -1. Entonces, ¿qué ángulo es el que forma con el eje Y? O el eje X, digamos. Si esto era 45 y tiene que estar en espejo, yo para que piensen en el dibujo.
es bisectriz del primer cuadrante. ¿La otra qué va a ser? ¿Bisectriz de qué cuadrante? Si no, denle en valores, chicos. Del Sí. cuadrante 2, Del cuadrante 2. 135 grados. Exactamente. Va a ser esta recta más o menos, ¿no? Si esto admitimos que es 45, esta va a ser esta. Entonces, ese es el dibujito de la función valor absoluto de x. La B de la victoria, digamos. ¿Está bien? O la B de la vida, como quieran. Bueno, entonces, y igual x. Es este pedazo, y igual menos x es este pedazo. ¿Está bien? En realidad, uno lo puede interpretar como una función a trozos también, si quiere el valor absoluto. Bueno, uno lo sabe de memoria, que el valor absoluto es eso, digo, en última instancia. Entonces, pero si lo piensan en función de las rectas que ustedes conocían ya de antes, entonces no tienen que dudar que esto les da una recta, y esto les da otra recta para el otro lado. Bien. Entonces ese es el dibujo de valor absoluto de x. Bueno. Si no se acuerdan de las rectas, bueno, le dan valores a x y van a tener esta situación igual. Bueno, ¿qué pasa si pensamos en g de x igual al valor absoluto de x más 2? Entonces, ¿qué es el valor absoluto de x más 2? El valor absoluto de x más 2 es x más 2 si x más 2 es positivo. Y es el opuesto de x más 2 si x más 2 es menor de 0. Ahora vamos a mirar qué pasa con el x. Si x más 2 es mayor que 0, voy a escribir acá arriba, mayor o igual que 0, entonces x es mayor o igual que menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Entonces, para x mayor o igual que menos 2, acá acuérdense que acá tienen 0, por acá tendrán menos 1 y acá tendrán menos 2. Entonces, el valor absoluto de x más 2 va a ser positivo. ¿Y qué pasa en esta condición? Si uno dice x más 2 menor que 0. Entonces, ¿cuánto vale x si x más 2 es menor que 0? X es menor a menos 2. Más chico que menos 2. Es decir, y ahora, para que se convenzan, entonces, decir que x más 2 es positivo es lo mismo que decir que x es mayor o igual que menos 2. Y si x más 2 es menor que 0, es lo mismo que decir que x es menor que menos 2. Bueno, entonces denle valores a x mayores que menos 2, a ver qué pasa. Entonces, supongamos un valor de x mayor que menos 2. A ver, es decir, g, por ejemplo, de menos 1. Menos 1 es más grande que menos 2. Entonces g de menos 1 sería el valor absoluto de menos 1 más 2. Menos 1 más 2, ¿qué les da? 1. Valor absoluto de 1, ¿cuánto vale? Es 1. 1. Bien, entonces, si este es 1, acá tengo 1, entonces dijimos que para menos 1 vale 1. Bueno, vamos a... Esto es 1 y no sé qué hice con la... Se me fue el diablo el dedo. Entonces, para menos 1 vale 1.
¿Qué pasa g de menos 2? Sería menos 2 más 2. Valor absoluto de 0. Y valor absoluto de 0 vale 0. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, vamos a darle a x el valor 0. 0 es más grande que menos 2. Por lo tanto, me va a quedar 0 más 2. Valor absoluto de 2 es 2. ¿Bien? Entonces, para 0 vale 2. Entonces, toda esta recta voy a tener ahora. Fíjense qué recta es. ¿Se dan cuenta? Lo siguiente. Es la misma, pero está Corrida 2. Mira, pero a la fíjense izquierda. por qué está corrida. Miren, si ustedes lo piensan esto como una semirrecta, tienen y igual x más 2 para x mayor o igual que menos 2. Esa es la ecuación de una recta de pendiente 1 y ordenada al origen 2. ¿Y dónde empieza a vivir esta recta? En el menos 2. ¿Está bien? Entonces, una recta paralela va a tener que ser a esta, pero que pasa por el punto 0,2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si x es más grande que menos 2, la recta que tienen representando la parte de arriba de la función es la recta igual x más 2 para x mayor o igual que menos 2. Es decir, es una semirrecta en realidad. No es una recta porque tiene un principio. Las rectas no tienen ni principio ni final. Pero entonces, a partir de menos 2, tengo una semirrecta paralela a esta. ¿Por qué digo paralela? Porque fíjense que es igual x más algo. Entonces la pendiente de esta recta es lo mismo que la pendiente de esta que estaba acá. Creo que lo ven ahí mi pizarrón. ¿Se dan cuenta que el valor absoluto, habíamos dicho que esta era la pendiente, esto era la recta semirrecta igual x. Igual x tiene pendiente 1 y ordenada al origen 0. Y esta tiene pendiente 1, por eso es paralela a la anterior, y ordenada al origen 2, por eso pasa por acá. Bueno, ahora vamos a dibujar la otra. ¿Y qué sospechan que va a pasar con la otra? Va a ser paralela también a la Va otra. a ser paralela a esta. Bueno, entonces, ¿qué de x acá? Valor absoluto de x más 2 para x más chico que menos 2 es menos x más 2. Es decir, es menos x menos 2. Hay que distribuir el menos, ¿eh? Para x más chico que menos 2. Entonces, si ustedes le dan menos 2, si x vale menos 2, es decir, supongamos que acá esto es mi g de x, ¿no? En la rama de abajo. Entonces, g de menos 2 va a ser menos 2 menos 2. Cuidado con la regla de los signos y los paréntesis. Menos 2 es 2. Menos 2, 0. O sea que para menos 2 tomaría el valor 0 esta rama también. Aunque uno dice que nunca lo va a tocar, pero bueno, yo para que vean que daría menos 2. Es que menos 2 también valdría 0. Ahora, vamos a otros valores. Más chicos que, entonces, por ejemplo, menos 3. Entonces vamos a calcular g de menos 3. ¿Qué sería? Y sería el valor menos, sería el valor absoluto, voy a escribirlo así, de menos 3 más 2. Es decir, que sería el valor absoluto de menos 1. Y el valor absoluto de menos 1 es 1.
Y fíjense que coincide, para que vean que es lo mismo que esto, que coincide con menos. Menos 3 más 2. Menos 3 más 2, ¿cuánto da menos 3 más 2? Menos 1. Menos 1, pero tiene un menos adelante. Menos menos 1, entonces, ¿qué les da? 1. 1, bueno, eso es lo que queríamos ver. Entonces, si acá tengo 3, acá tenemos el menos 3, nos da 1. Entonces, nosotros ya sabemos que estos son rectas, entonces con este punto y este punto dibujamos. Bueno, yo podría dibujar un poco mejor, pero en fin. Entonces, van a tener una paralela a esta a partir de este punto. ¿Entendido? Entonces, ¿qué, en definitiva, ¿qué pasó con la B esa que tienen? Se corrió 2 lugares a la izquierda. Se corrió 2 lugares a la izquierda. ¿Por qué? Porque acá ustedes en el argumento están sumando 2. ¿Se acuerdan que eso nos pasaba? Eso ya lo sabíamos, ¿no? Que si sumábamos, Sí, ya la habíamos visto. ya lo habíamos visto, se nos desplazaba para allá. Bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. No sé si estaba propuesto este o no, pero hagamos otro. ¿Qué pasa si tienen una h de x igual al valor absoluto de x menos 3? Así jugamos un poco con las desigualdades que tienen que incorporar bien en la cabeza. Entonces, ¿cómo se define el valor absoluto de x menos 3? Es x menos 3 si x menos 3 es mayor o igual que 0. Y el opuesto de x menos 3 si x menos 3 es menor que 0. Bueno, ahora vamos a mirar un poco qué quiere decir que x menos 3 sea mayor o igual que 0. Entonces, x, ¿cómo es? Si x menos 3 es menor o igual que 0, ¿cómo es x? X es mayor o igual a 3. X mayor o igual que 3. Entonces, yo puedo decir, el valor absoluto de x menos 3 es x menos 3, y en lugar de poner x menos 3 mayor o igual que 0, poner x mayor o igual que 3. ¿Cómo me quedé con x? Sumando 3 a ambos lados para que se me vaya el menos 3. ¿Qué pasa en la línea de abajo? Que tengo otra definición. Entonces miremos qué quiere decir x menos 3 menor que 0. Entonces, ¿qué hacemos para sacar el X menor que menos 3. ¿Cómo? Pasa el menos 3 para el otro lado. X menor o igual a menos 3. ¿Y cómo pasa? Ah, sumando, X menor a 3. Vos tenés que sumar 3 para que se te vaya el menos 3. Entonces menor, Claro. menor que 0 más 3, esto te da 0, por eso te quedaste con x menor que 3. Acuérdense que hay que Ahí está. sumar el opuesto. Ojo con eso, Facundo. Entonces esto es x menor que 3. Bueno, entonces vamos a dibujar. Entonces, en la parte superior, a eso me refiero con la parte superior, eso es lo mismo que tener y igual a x menos 3 para los x mayores o iguales que 3. Entonces, fíjense que si no piensan en el menos 3, les ha quedado una recta paralela a y igual x. ¿Está bien?
¿Por qué paralela? Porque tienen la misma pendiente. Lo único que, si yo pensara en toda la recta, la ordenada del origen es -3. Pero esta recta, o esta semirrecta, mejor dicho, comienza en 3. Entonces vamos a ver cuál es el valor que vamos a poner acá. Entonces, el primer valor que uno podría tomar para esa h de x es h de 3. H de 3 es el valor absoluto de 3 menos 3, que eso les da 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Eso les da 0. Si ustedes prolongaran esa recta después del 3, caería acá abajo en el -3, pero no la tienen prolongada, empieza en 3. Entonces, esto era 1, 2, 3, más o menos acá. Entonces, para 3 les da 0. Perdón, para 3 les da 0. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que tener 3 menos 3, porque la línea de definición de la función, yo la voy a escribir así, para que todos se me convenzan. Que h de x, que es el valor absoluto de x menos 3, si x es mayor o igual que 3, es x menos 3. Entonces, si yo ahora calculo h de 3, es el valor que tengo que buscar cuando x es mayor o igual que 3, el que se me ocurre primero, el primero que voy a agarrar es el 3. Entonces, h de 3 sería 3 menos 3. Estoy usando esta línea de definición para que se convenza que está bien. Entonces, eso les da 0. ¿Qué sería h de 4? Lo pueden reemplazar acá o lo pueden reemplazar acá. Entonces va a ser 4 menos 3. Eso da 1. Si lo hubieran pensado en valor absoluto, hubiera sido 4 menos 3. 4 menos 3 es 1. Valor absoluto de 1 es 1. O sea que para 4, como quieran calcularlo, o con esta fórmula, o calculando directo el valor absoluto, obviamente que le da lo mismo. Entonces, si esto es 3, esto es 4, y para 4 les da 1. Ya sabemos que eso es una recta, entonces ahora podemos, en realidad una semirrecta, podemos unir esto de alguna manera, y ya está. Para 5, ¿qué les va a dar? 2, ¿no es cierto? Para 5 les tiene que dar 2, etc. Bien. ¿Qué pasa si estoy para los x más chicos que 3? Para los x más chicos que 3, fíjense lo que es el valor absoluto. H de x, si x es menor que 3, entonces me quedó que es menos x menos 3. Es decir, es menos x más 3. Entonces, esta es una recta dependiente negativa, menos 1, más 3. ¿Qué quiere decir? Que para x igual a 0, esta es la orden. Si yo pienso en la recta y igual menos x más 3, si pensara en esa recta, toda la recta sería una recta dependiente menos 1, o sea que forma un ángulo de 135 grados, y ordenada al origen 3. Eso quiere decir esta información. Ahora, dibujemos eso, pero no es toda la recta, sino que es para los x más chicos que 3. Bueno, entonces, fíjense que en 3, si yo me aproximara al 3, también me da 0. Si vale 2, ¿qué pasa? Es decir, h tirando a 3 vale 0. H de 2 sería menos 2 menos 3. ¿Cuánto es menos 2 menos 3? Y sería lo mismo que menos 2 más 3. ¿Cuánto vale eso? Menos 2 más 3. 1. 1.
si ustedes piensan valor absoluto de 2 menos 3, piénsenlo también así para darse cuenta de lo que están haciendo, el valor absoluto es menos 1, y el valor absoluto de menos 1, ¿cuál es? 1. 1. Bueno, se queda lo mismo como lo piensen, ¿no? Yo simplemente para que usemos la definición de valor absoluto y usemos la desigualdad. Entonces, ¿qué pasó? Para 2 nos dio 1. Entonces 2 está acá y nos dio 1. Entonces la recta va a pasar y después para 0 ¿cuánto vale? H de 0, que es más chico que 3. Entonces va a ser menos 0 menos 3. Entonces, ¿cuánto nos da? Mírenlo acá, 0 más 3 da 3. 3 da, profe, 3. Da 3, muy bien. Entonces, para 0 da 3. 1, 2, 3, lo tendrán por acá. Supongo que esta sería... Bueno, nuestras o mis unidades son bastante malas porque esto tendría que ser paralelo a esto, pero ustedes lo dibujan con buena regla y les va a dar... Y bueno, entonces, ¿qué observan? Si esta es la original. Si esa es la original. ¿Qué es lo que observan con respecto a la original? Que cuando sumaron 2, ¿se acuerdan que esta era g de x? Este dibujito que tienen acá es g de x igual al valor absoluto de x más 2. La curva se le desplazó en 2 para acá. Cuando le restaron 3, esta es la h de x. Valor absoluto de x menos 3. La curva se le desplazó para la derecha. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, perfecto, profe, se entendió, perfecto. ¿Todos? Sí, sí, sí. ¿Todos entendieron? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si multiplican valor absoluto por un número? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir esto, si yo escribo valor absoluto, no sé, una t de x, 4 valor absoluto de x. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Eso va a cambiar la pendiente. Va a cambiar la pendiente. ¿Y qué le va a hacer a la función? Bueno, vamos a borrar. Y a lo que dé el valor. Va a correr 4. Lo va a correr 4. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, para arriba. No, Para arriba. Sí, porque 4 Arriba, es sí. positivo, ¿no? Como 4 es positivo, lo va a correr. Entonces me varía la pendiente. Muy bien dicho, por un lado. Entonces la pendiente, en lugar de ser 1 o menos 1, va a ser 4 o menos 4, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué sería esto? Y esto sería 4 por x si x es mayor o igual que 0. Y 4 por menos x si x es menor que 0. ¿Está bien? Porque donde estoy tomando valor absoluto es a la x sola. Y si el 4 lo meto adentro, ¿habrá diferencia? Bueno, vamos, después lo estudiamos. Entonces,
4 por x, si x es mayor o igual que 0, 4 por menos x, si x es menor que 0. Entonces, a ver. Denle en valores. ¿Qué pasa en el 0? ¿Cuánto me da para x igual a 0? ¿Para x igual a 0 me da 4 o no? Perdón. Cero. Para x igual a 0, ¿qué me da? 0. No sé qué estoy hablando. Me da 0. Para x igual a 1, me río de mí misma. Para x igual a 1, ¿cuánto vale 4 por 1? 4. 4. O sea que ya sabemos lo que pasa, porque esto es igual esto, o sea que eso es una recta que viene así. Entonces está muy apurada esta recta en crecer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto, profesor. Bueno, y ahora esta, ¿qué le pasa? Si valiera 0, daría 0, pero no llega a tocar el 0. Entonces, por ejemplo, para menos 1, para x igual menos 1, ¿cuánto vale t de menos 1? T de menos 1 es 4 por menos 1. Porque acá dice que es menos x. Si x vale menos 1, es menos 1. Es decir, que también es 4 por 1. Es decir, me da 4. Entonces, para menos 1 también vale 4. Entonces, ¿qué le hizo a la original, digamos? La apuró, ¿no? La pura y la fina, por lo tanto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Lo que yo estoy llamando apurarla. Porque fíjense que el valor absoluto para yo lograr el 4 tenía que estar en el 4. En cambio acá, para lograr el 4, me alcanza con estar en el 1. ¿De acuerdo? Esa es la modificación que pasa. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Pregunto, ¿no? Si ustedes tienen una j de x igual a valor absoluto de 4x. ¿Qué pasa con el micrófono de ustedes, chicos? ¿Llegó Lautaro? Y siempre va a ser el valor. Si es 1 va a ser 4. Esto va a ser Si es 4x 0 va a ser 0. si 4x es mayor o igual que 0. Y es menos 4x si 4x es menor que 0. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el 4? Vamos a trabajar esa desigualdad. Vamos a escribir 4x mayor o igual que 0. Quédense con la x sola. ¿Cómo se quedan con la x sola? X es mayor o igual a un cuarto. ¿Cómo? X mayor o igual a un cuarto. Entonces pasa el 4 para el otro lado para que quede la X sola. ¿Y cómo pasa? Multiplico un cuarto en ambos lados. Sí. Quede X mayor o igual a 0. Ah, ahora me gusta más. Porque un cuarto por 0 va a ser 0. Bueno, entonces queda x mayor o igual que 0. O sea, queda 4x si x es mayor o igual que 0. Ahora vamos a la desigualdad de abajo.
Es decir, es menos 4x si 4x es menor que 0. ¿Y puedo hacer lo mismo o no? Hiciste antes. X menor o igual a 0. Y ahora. Claro, porque multiplico por un cuarto. Multiplico por un cuarto para que se me vaya el 4. A ambos lados, multiplico ambos lados por un cuarto. Me queda x menor que un cuarto por 0, que es 0. Entonces, vale 4x o menos 4x cuando x es menor que 0. Y ahora les pregunto, ¿es lo mismo tener esto que tener esto? Lo de arriba es tal cual, pero la pregunta es la de abajo. ¿Es lo mismo tener eso? Profe, está congelada la imagen. Se quedó con. Se escucha el audio, pero quedó. Sí. ¿Eh? Ahí está, ahora se está poniendo. No, había quedado otra que congelada en la imagen. Se escuchaba el audio, pero que había quedado quieto. Pero ahora volvió. Sí, yo me había quedado quieta, pero esperando la respuesta. A ver, ¿qué diferencia hay en tener 4 por menos x para x menor que 0 y tener menos 4x, así escrito, para x menor que 0? Pregunto si hay diferencia. No, es lo mismo, porque es toda una multiplicación. Puede ser que esté. Es como si estuviera multiplicado por menos 1. Exacto, No exacto. sé si entiende lo que le quiso explicar, Sí, pero porque la es eso. multiplicación, ¿por qué? Muy bien, Facundo, ¿por qué es eso? Porque la multiplicación es conmutativa, ¿no? Claro, se distribuye entre sí, es conmutativa. Es conmutativa, entonces, si yo tengo menos 1 que multiplica a 4x, yo lo puedo escribir, es conmutativa y asociativa, lo puedo escribir como menos 1 por 4 por x, pero también lo puedo escribir como 4 por menos 1 por x. ¿De acuerdo? Tener menos 1 por 4x es lo mismo que tener menos 1 por 4 por x. Pero también es lo mismo, estos los puedo conmutar, si quieren hago un paso más. Esto es lo mismo que tener 4 por menos 1 y todo esto por x. Y después asocio, y esto es lo mismo que tener 4 por menos x. ¿Sí? O sea, lo importante, que como ahora en esta función nos dio lo mismo. Eso nos dio lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si tuvieran ustedes, una letra que no se haya usado? Una q de x que sea menos 3 valor absoluto de x. Y la pregunta que les hago, si es lo mismo tener eso que tener m de x igual al valor absoluto de menos 3x. No, porque el menos está afuera y el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, uno va a ser positivo y el otro puede tener valores negativos. ¿Cuál va a tener valores negativos? Q de X. Q de x siempre va a ser negativa. Claro, porque está fuera del valor Porque está absoluto. fuera, valor absoluto es siempre positivo. Al multiplicarlo por menos 3, siempre negativo. En cambio acá, ¿esto cómo va a ser?
cualquiera sea X, esto me va a dar positivo. Porque el valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, sí. O sea que, ¿por qué anduvo bien en el ejemplo anterior? Que teníamos, creo que era 3x igual a 4 por valor absoluto de x, y la j de x era valor absoluto de 4x. ¿Por qué anduvieron que me daba lo mismo? ¿Cómo es el número 4? Es positivo. En Es ambos casos. positivo. Cuando Y que el está 4 fuera es del positivo. valor absoluto y cuando está dentro del valor absoluto. Da lo mismo, da lo mismo. El 4 es positivo, como número es positivo, entonces si yo a un positivo lo multiplico por un positivo, siempre me da positivo, que es lo que tengo acá abajo, que 4x en valor absoluto siempre es positivo. O sea que la gráfica de esta y la gráfica de esta coinciden. Y para cualquier x, la función esta vale lo mismo que esta. Entonces, la función t es lo mismo que la función j. ¿Por qué? Porque 4 es positivo. En cambio, estas funciones son totalmente distintas. Alcanza a comprobar que Q de 1, ¿qué es Q de 1? Va a ser menos 3 por el valor absoluto de 1. ¿Y eso cuánto les da? Menos 3. Menos 3. Va a ser menos 3 por 1, menos 3. ¿Y qué les da M de 1? Va a ser el valor absoluto de menos 3 por 1. Es decir, el valor absoluto de menos 3. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 3? 3. 3. Por lo tanto, la función Q y la función M son distintas. Porque en un valor me da distinto. Si en un valor me da distinto, como funciones son distintas. En cambio, estas funciones son iguales. Bueno. ¿Con eso andamos bien con valor absoluto o no? ¿Tienen unos ejercicios? Sí, perfecto. Es fácil, no es tan complicada. Era más complicada la trigonométrica. Y más vale. Más vale, porque es complicado la trigonométrica. Por supuesto. Bueno, ahora vamos a una operación entre conjuntos. Tienen ejercicios ahí para resolver y para el viernes, porque si no, porque el parcial es el martes. Así hacen algo. Los otros lo tienen sumando y entonces hacen las cosas. Ahora hablando en serio. Espérate que corto acá. ¿Quiénes estamos? ¿Se fue el grupo? ¿Qué pasó? ¿Se les cayó? Nico, ¿vos estás en otro lado? ¿Qué les pasó? Se cayó el instituto, me parece. El internet sí anda mal. Se estaba cortando. Profe, nosotros ya vinieron a buscarlo y van a cerrar el instituto, porque cierran a las 8. Ya nos están echando. Bueno, entonces tenemos que parar acá. Sí, porque no ya están por cerrar. Porque nos dan permiso hasta las 8 nosotros.